una vez más nos escuchamos a través de mi canal Conexión Educativa Digital para el desarrollo de otro contenido programático de la asignatura de Estudios Sociales y Cívica, pertinente a octavo grado, el cual lleva por título El Estado Salvadoreño. Este contenido ha sido elaborado y narrado, como de costumbre, por su servidor y amigo, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Les invito a que compartamos juntos una nueva experiencia educativa. Como siempre, bienvenidos a la transmisión de otro contenido online a través de mi canal Conexión Educativa Digital. Esta vez vamos a hablar del Estado salvadoreño. Anteriormente hablamos del Estado salvadoreño y sus componentes. Este día vamos a hablar un poco acerca de lo que es los distintos órganos del Estado salvadoreño, y al final lo que se pretende a través del desarrollo de este contenido es que el estudiante desarrolle un grado de criticidad hacia el cumplimiento efectivo del papel que, de acuerdo a la Constitución Política de nuestro país, le compete a cada uno de los órganos que conforman el Estado salvadoreño. Eso es. Bien, vamos a iniciar lo que es la transmisión del contenido, el desarrollo del contenido de este día. Y vamos a comenzar pues a ver qué es el órgano ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el centro del aparato administrativo y es el encargado de velar por la buena coordinación de las políticas de administración del país. También tiene como función la representación del país hacia el resto del mundo. Es el responsable último de la buena gestión en el manejo de los recursos entregados en administración. Veamos a continuación por quiénes está conformado el órgano ejecutivo. Vamos en una escala de menor a mayor, viendo cada uno de los integrantes del órgano ejecutivo de nuestro país. Bien, ahí tenemos completo el gráfico y diremos que el órgano ejecutivo de nuestro país está formado por el presidente de la República, el vicepresidente, los ministros de Estado, los viceministros de Estado y funcionarios dependientes, que son básicamente los encargados de las instituciones autónomas que están adscritas a lo que es el órgano ejecutivo. El basamento jurídico de esta composición está pues en el artículo 150 de la Constitución Política vigente en nuestro país. Entonces ahí tenemos quienes lo conforman y el asidero legal bajo el cual pues se ampara la conformación de los puestos y miembros del órgano ejecutivo en El Salvador. Ahora veamos así de manera rápida cómo es que son elegidos los miembros del órgano ejecutivo. En el caso del presidente y el vicepresidente de la República, estos son electos mediante el sufragio popular, es decir, a través de elecciones. Son electos para el cargo, el cual dura un periodo de 5 años. En el caso del gobernante actual, pues tomó posesión el 1 de junio de 2019 y va a llegar en el ejercicio del cargo hasta el día 1 de junio del año 2024. Ahora, ¿quién elige a los ministros y viceministros de Estado? Solamente el presidente de la República puede nombrar, revocar y aceptar renuncias y conceder licencias a estos, es decir, a los ministros y viceministros. Asimismo, a los viceministros de Estado, como el jefe de seguridad pública y el jefe de la inteligencia del Estado. Ahí tenemos la forma como cada uno de estos componentes del órgano ejecutivo son electos, algunos por elección popular
y otros electos por disposiciones del señor presidente de la República. Vamos a ver así, a la rápida, responsabilidades y funciones del presidente de la República. Estas responsabilidades están claramente delimitadas en la Constitución Política del país. Obvio, son bastantes, son varias. Yo he retomado para los 3 órganos del Estado que vamos a estudiar aquellas que considero que son más relevantes. Y decimos que una de las actividades o responsabilidades del presidente es que debe procurar la armonía social y conservar la paz y tranquilidad del país. Otra responsabilidad que le demanda el cargo es celebrar tratados y convenios internacionales y luego someterlos a la Asamblea Legislativa para que ésto lo ratifique y al mismo tiempo vigilar su cumplimiento. Otro aspecto relevante es el dirigir las relaciones exteriores del país. Luego está dar a la Asamblea Legislativa los informes que ésta le pida, menos en aquellos casos de situaciones o planes de carácter militar. Y tenemos también entre las responsabilidades la de sancionar, promulgar y publicar las leyes y hacerlas ejecutar. Bien, el presidente se apoya en su grupo de trabajo que son los ministros y viceministros de Estado. Ahora vamos a ver qué es el Consejo de Ministros. Los ministros son elegidos por el presidente de la República, como ya dijimos. Todos ellos se reúnen con el presidente y vicepresidente en el denominado Consejo de Ministros. Las funciones y responsabilidades del Consejo de Ministros son las siguientes: decretar el reglamento interno del órgano ejecutivo y su propio reglamento. Esa es una de las tantas. Luego tenemos elaborar un plan general de gobierno, así como el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para presentarlos a la Asamblea Legislativa. Proponer a esta, es decir, a la Asamblea Legislativa, la suspensión de las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales se suspenden en casos de guerra o de emergencia nacional. Luego tenemos suspender y restablecer las garantías constitucionales si la Asamblea Legislativa no estuviera reunida. Aquí falta la, dice garantías, pero la palabra correcta tiene que ser garantías. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero que veamos esta responsabilidad que cumple el Consejo de Ministros, ¿verdad? Porque quiero hacer hincapié en ello porque más adelante vamos a ver un ejemplo. Dice elaborar un plan general de gobierno, así como el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para presentarlos a la Asamblea Legislativa. En estos días ha sido presentado el presupuesto general de la Nación para el año 2021 a la Asamblea Legislativa. Este presupuesto, ahí van todos los gastos que tiene el Estado estimados para el siguiente año. Esto se tiene que hacer así por ley y el presidente tiene que entregar ese presupuesto, un plan de presupuesto, a la Asamblea Legislativa. Si la Asamblea Legislativa no se lo aprueba, pues ahí tiene que haber una situación de arreglos políticos para que finalmente pues el presupuesto esté listo, porque sin presupuesto no puede funcionar ninguna entidad de Estado. Ok. Vamos a ver en esta imagen para que entendamos. El presidente en la imagen aparece reunido con su Consejo de Ministros. En los últimos días, a raíz pues de la pandemia por el famoso coronavirus, a través de cadenas nacionales hemos visto en infinidad de veces cómo el presidente se dirigía al país estando justamente reunido en un Consejo de Ministros. Como lo podemos apreciar,
ahí en la imagen. Bien, vamos a hablar en estos momentos de las secretarías de Estado. Las secretarías de Estado no son otra cosa que los ministerios, como los conocemos nosotros acá. Las secretarías de Estado son el ente que utiliza el gobierno central de El Salvador para realizar todas las actividades que conllevan la administración pública. Cada secretaría estará a cargo de un ministro, quien actuará con la colaboración de uno o más viceministros. Hoy en día tenemos 16 ministerios o secretarías de Estado, los cuales son los siguientes. Bien, vamos a irlos mencionando uno por uno y en los que tenemos presentes en estos momentos en la pantalla, podemos decir que está el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Asimismo, también podemos hablar del Ministerio de Relaciones Exteriores. También está el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y el Ministerio de Hacienda. También el Ministerio de Economía y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Cada uno de estos ministerios, y los que vamos a ver a continuación, tienen un área específica de trabajo. Esto se hace así a efecto de poder eficientar de una manera adecuada el trabajo del órgano ejecutivo. Continuemos viendo más secretarías de Estado. Bien, en este segundo bloque vamos a mencionar el Ministerio de la Defensa Nacional, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, asimismo el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En el tercer y último bloque podemos destacar el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano y el Ministerio de Desarrollo Local. Ahí tenemos los 16 ministerios que a día de ahora funcionan dentro de lo que es el engranaje propio del órgano ejecutivo de El Salvador. Bien, ahora vamos a abordar qué es el órgano legislativo. Este está representado por la Asamblea Legislativa, que es un cuerpo colegiado actualmente compuesto por 84 diputados y diputadas, los cuales son elegidos por sufragio universal para un periodo de 3 años, luego de los cuales pueden ser reelegidos. Destacar en esta definición esta palabrita donde dice cuerpo colegiado. ¿Qué es un cuerpo colegiado? Cuerpo colegiado es un grupo reunido para tomar decisiones por mayoría. Ese es un cuerpo colegiado. Y acá está definiendo a lo que es nuestra Asamblea Legislativa. En otros países prefieren llamarlo Congreso, pero en nuestro país lo más usual es denominarlo como Asamblea Legislativa. Vamos a ver cuáles son las responsabilidades de la Asamblea Legislativa. Y de acuerdo a la ley, a la Asamblea Legislativa le compete fundamentalmente la atribución de legislar. Y a ese efecto le corresponde decretar, interpretar auténticamente, reformar y derogar las leyes secundarias, ratificar los tratados que celebre el Ejecutivo con otros estados u organismos internacionales, o denegar su ratificación. Dicho de otra forma, la Asamblea Legislativa es una fábrica de leyes. Por eso dice ahí que su atribución es legislar. Otras responsabilidades que le competen a la Asamblea Legislativa, las desglosamos en este momento,
Son varias, al igual que el Ejecutivo, repito, he retomado para efectos de estudio aquellas que considero que son más relevantes. Bien, decretar el presupuesto de ingresos y egresos de la administración pública. Anteriormente les hice ahí una pequeña explicación sobre esto del presupuesto. Recibir la protesta constitucional y dar posesión de su cargo a los ciudadanos que deben ejercer la presidencia y vicepresidencia de la República. Dicho de otra forma, el presidente de la Asamblea es quien juramenta al presidente de la República al momento de que este último toma posesión de su cargo. Otra responsabilidad es declarar la guerra y ratificar la paz con base en los informes que le proporcione el órgano ejecutivo. También tenemos el hecho de que puede, ¿verdad?, entre sus atribuciones, conceder amnistía por delitos políticos o comunes conexos con estos, o por delitos comunes concede indultos previo informe de la Corte Suprema de Justicia. Puede también suspender y restablecer las garantías constitucionales, las cuales, les decía, se suspenden en caso de guerra o de calamidad pública. Luego está interpelar a los ministros o encargados del despacho. En días recientes, el ministro de Defensa fue interpelado por los diputados de la Asamblea Legislativa. Y también pueden recomendar a la Presidencia de la República la destitución de los ministros de Estado. Cuando interpelaron al ministro de Defensa, los diputados le recomendaron al presidente que lo destituyera, pero como la palabra es nada más recomendar, el presidente no está en la obligación de atender dicha recomendación, porque existe la independencia de poderes. Continuemos. Veamos cómo se organiza el trabajo legislativo. Bien, para el desarrollo del trabajo del órgano legislativo, este está organizado en lo que se conoce como comisiones legislativas. ¿Y qué son las comisiones legislativas? Son grupos de trabajo integrados por un determinado número de diputados, nombrados por la Junta Directiva en la proporción correspondiente a las diferentes representaciones políticas, quienes tienen a su cargo el conocimiento de los asuntos que competen a la Asamblea. ¿Qué hace un diputado o una diputada? Bueno, de acuerdo a la ley, debe atender a las personas y organizaciones representantes de los diversos sectores sociales del país para conocer de sus peticiones. Puede también participar en las comisiones de trabajo a las que pertenece, a efecto de estudiar y dictaminar sobre los asuntos que son sometidos a su consideración. Esto se realiza en las comisiones legislativas. Asiste a las sesiones plenarias, donde se conocen los dictámenes que emiten las comisiones, para que una vez discutidos puedan ser aprobados o denegados por el Pleno. Puede también representar a la Asamblea en misiones oficiales, tanto dentro como fuera del país. En esto último, hay diputados que les encanta representar al país cuando se trata de viajar. Y esto pues porque ellos, sabemos de la corrupción que se vive alta a niveles públicos en El Salvador. Entonces ellos se recetan jugosos viáticos, se van a España, se van a cualquier país del mundo y no tienen que rendir cuentas sobre lo que fueron a hacer. Aun y cuando pues se ha considerado que muchos diputados viajeros no traen nada positivo para el país. Van a esos viajes y ¿cuál es el producto de esos viajes, de esos gastos? Pues ninguno, ¿verdad? Para efectos prácticos, ninguno. Pero ellos sí se dan el gusto de viajar, van en primera clase en los aviones, se hospedan en buenos hoteles y todo ese dinero pues sale del bolsillo de los salvadoreños. Por eso es que la clase política nuestra está tan mal vista a nivel pues nacional.
Es una de las tantas situaciones. Continuemos. Vamos a ver qué limitaciones tiene el cargo de diputado. Al igual que todos los funcionarios públicos, el diputado no tiene más atribuciones que las establecidas por la ley. Esto significa que un diputado tiene limitantes en su cargo y no puede atribuirse funciones que no le competen. Por ejemplo, un diputado no puede conceder empleos, autorizar créditos, visas o licencias para conducir, aunque sí puede gestionar ante el Pleno que se recomiende a las instituciones correspondientes cualquier mejora en los ámbitos sociales, económico y político del país. Bien, acá la ley le pone retrancas a los señores diputados, pero los diputados, por ahí esta semana salió una lista de plazas fantasmas, y esos son ejemplos de cómo pues puede haber corrupción en nuestro país. Para que lo pongamos en contexto, ¿qué es una plaza fantasma? Una plaza fantasma es aquella que una persona en apariencia es contratado para desempeñar X actividad dentro de la asamblea. Pongamos un ejemplo. Yo como diputado necesito un motorista. En realidad no lo necesito, pero yo publico que lo necesito. Y para el cargo de motorista, yo elijo a una persona bien de mi partido o un pariente directo mío. Ahora, esta plaza, el dinero para pagarle sale, está ese dinero, pero resulta que ese motorista nunca se presenta a trabajar, ¿verdad? Igual puede ser el cargo de secretaria, puede ser el cargo de ordenanza, etcétera, etcétera. Entonces, el nombre de la persona aparece en planilla y se le paga todos los meses, pero esta persona nunca se presenta a trabajar. Este es uno de los muchos casos de corrupción que se dan en el llamado primer órgano del Estado. Entonces acá pues vemos que la ley dice una serie de cosas, pero acordémonos que nuestros politiqueros lo que menos respetan es la constitución política del país. Ellos sí le dan la cucharada amarga al pueblo, pero ellos no se la toman. Entonces, yo decía al principio, en el estudio de los órganos del Estado es importante ser críticos y ser analíticos en dos situaciones. Una, lo que sería el Estado real, que sería el cumplimiento a rajatabla de nuestra constitución política, y otra es el Estado real. La realidad es que todas estas personas, ¿verdad?, o la gran mayoría que buscan estos cargos de elección popular, lo hacen no por servirle al país, sino que por servirse del país, ¿verdad? Debido a eso es que ellos tienen buenos salarios, tienen asesores, tienen gasolina, tienen celulares, una serie de prebendas. Y lastimosamente su trabajo no es beneficioso para nuestro país. Vamos a pasar, luego de todo lo bonito que la ley dice, a ver la realidad. Y vamos a ver cómo estos diputados se meten en cada lío. Para graficarles esto he querido retomar de un periódico la noticia sobre este diputado de nombre Arturo Magaña, perteneciente al partido Arena para más señas, el cual, de acuerdo a informaciones, tiene problemas serios de bebida. Entonces este señor se vio involucrado en un accidente de tránsito bastante serio y lastimosamente en este percance perdió la vida una persona. Entonces el señor no fue capturado porque nuestros diputados gozan de una figura jurídica que se llama fuero, y solo la misma Asamblea Legislativa le puede quitar el fuero. Por eso acá vemos que dice: Asamblea espera decisión de la Fiscalía sobre desafuero a diputado.
¿verdad? Solo sus hermanos diputados le pueden quitar esa prerrogativa. Entonces, el señor, ¿verdad? Repito, iba bien tomado de acuerdo a las informaciones, aun y cuando se sometió a una prueba toxicológica, pero ya días después de que tuvo el accidente, y obviamente ya el examen le iba a salir negativo. Él aduce pues que le salió negativo, pero todas las pruebas recabadas pues indican que el señor iba con varias copas entre pecho y espalda. Y a raíz de ese accidente, veamos lo que dice acá, el señor se cruzó un semáforo en rojo, lo cual es una falta al reglamento de tránsito seria. Pero, ¿verdad? El señor le toca, de acuerdo a la ley, hacer leyes, pero lo que yo decía anteriormente, los que hacen las leyes las hacen en beneficio propio y las quebrantan cuantas veces quieren. Imagínense si un salvadoreño común y corriente se hubiese visto involucrado en esta situación, pues ni lo piensen, ¿verdad? Ni lo duden que iba a ir a dar a la cárcel. El señor pues ahí anda libre, ¿verdad? Y acá vemos que no sé si esta fue la persona fallecida o era otra que estaba grave pues a raíz del accidente, pero aquí tenemos un ejemplo pequeño de la clase de gente que el salvadoreño promedio elige para que ocupe estos cargos, que son cargos pues que debieran de hacerlo gente de honor. Pero ahí vemos pues que gente que tiene problemas de bebida. En el año 2000 hay un diputado del PCN, Francisco Merino, que estuvo a escasos centímetros de matar a una policía por andar pues en estado de ebriedad también. Y si buscáramos casos de situaciones donde los políticos convertidos en diputados se han metido en líos, pues vamos a encontrar un montón. Y esto es así pues lastimosamente porque el pueblo lo permite. El pueblo salvadoreño se ha acostumbrado lastimosamente siempre solo a agachar la cabeza. Nunca protestamos y estas pues son las consecuencias que trae para la idoneidad, ¿verdad?, del cargo. Pues, repito, estos cargos debieran ser ocupados por gente de honor, gente con sabiduría, pero muchas veces pues son patanes los que llegan pues a convertirse en diputados o alcaldes en nuestro país. Esa es lastimosamente la realidad que nosotros como salvadoreños hemos permitido. Veamos otro ejemplo donde se da la relación entre poderes. Decirles que esto de que existan tres poderes de Estado, esto nace desde la época de la Revolución Francesa. Antes el poder estaba concentrado en una sola persona, que era el rey, pero el rey pues tomaba y hacía las leyes de acuerdo a su conveniencia. Entonces, ciertos teóricos de aquella época dijeron: dividamos el poder que antes tenía una sola persona, dividámoslo entre tres, para que entre ellos se hagan pesos y contrapesos. Esa es la figura que ellos pues utilizaron en aquella época. De tal forma que el órgano ejecutivo, como su nombre lo dice, su tarea es ejecutar. El órgano legislativo, su tarea es legislar. Y el órgano judicial, ¿verdad?, es juzgar. Entonces hay una relación entre los tres poderes u órganos del Estado. Y en nuestro país acá tenemos un ejemplo. Yo les mencionaba la situación del presupuesto. El presupuesto para el año 2021 llega a 7.453.5 millones. Esto lo ha hecho el Ejecutivo y ha presentado esas cifras al órgano legislativo. Entonces el órgano legislativo es el que tiene acá la palabra. Si ellos le aprueban estos gastos al gobierno, pues va a funcionar con esa cantidad para el año 2021. Y acá tenemos otra noticia, tomada siempre de los periódicos. De esto yo les hablaba anteriormente.
El ministro de Defensa, Francis Merino, fue interpelado, les decía yo anteriormente, y a raíz de esa interpelación, luego, ¿verdad?, de la interpelación, ellos pidieron al presidente Bukele que lo destituyera, ¿verdad? Entonces aquí la noticia dice que el presidente rechaza esa petición de la asamblea. Yo les decía anteriormente, a pesar de que sea una recomendación de la asamblea, el presidente la puede aceptar o no la puede aceptar. En este caso el presidente dijo que no iba a destituir a su ministro de Defensa, porque la asamblea no puede obligar a la destitución de un ministro, sino que solo recomendar su destitución. En vista, les decía, de que existe la división de poderes. Ok, pasemos a otra situación. Vamos ahora a hablar un poquito de qué es el órgano judicial. De acuerdo a la Constitución de nuestro país, específicamente en el artículo 172 al respecto dice: la Corte Suprema de Justicia, las cámaras de segunda instancia y los demás tribunales que establezcan las leyes secundarias integran o forman el órgano judicial. ¿Cuáles son las responsabilidades del órgano judicial? Bueno, corresponde exclusivamente a este órgano la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materia constitucional, civil, penal, mercantil, laboral, agraria y de lo contencioso administrativo, así como en las otras que determine la ley. ¿Cómo está organizado el trabajo de la Corte Suprema de Justicia? En este órgano del Estado el trabajo está organizado en salas. Son 4 salas en las cuales pues se distribuye el trabajo judicial, y están distribuidas de la siguiente manera. Tenemos la sala de lo constitucional, tenemos la sala de lo civil, existe la sala de lo penal y la sala de lo contencioso administrativo. Esas son las 4 salas en las cuales está distribuido el trabajo del órgano judicial. Veamos algunas atribuciones que de acuerdo a la ley le competen a la Corte Suprema de Justicia. Insisto, recalco, hago hincapié en el hecho de que no son las únicas. En la Constitución aparecen claramente definidas. A efectos de estudio, decía anteriormente, solo he retomado aquellas que considero un poquito más trascendentes. Veámoslo. La primera, conocer los procesos de amparo. En estos días de pandemia nos hemos podido dar cuenta que ha habido serios roces entre la Asamblea Legislativa y el presidente Bukele. Muchas leyes que el presidente creó para enfrentar la pandemia de coronavirus fueron consideradas por los diputados como inconstitucionales. Entonces ahí veíamos que había un conflicto de intereses. ¿Quién es el que iba a determinar si la ley era inconstitucional o no? Era la Corte Suprema de Justicia. Prosigamos. Conocer de la responsabilidad de los funcionarios públicos en los casos señalados por las leyes. Nombrar con jueces en los casos determinados por la ley. Y las demás que determine la Constitución política y las leyes conexas. Bien, acá vamos a ver, he retomado acá 2 noticias del periódico. Les explicaba anteriormente el hecho pues de que, ¿verdad?, cuando hay conflictos entre los distintos órganos, ¿verdad?, en este caso entre el legislativo y el ejecutivo, lo que les decía, a raíz de leyes por la pandemia, es la sala quien va a ejercer una especie de arbitraje entre los distintos órganos del Estado. Acá tenemos consignado eso a través de
las dos noticias que aparecen en portada de dos diarios diferentes de nuestro país. En la otra pues habla sobre cierto tipo de transferencias de tipo económico, ¿verdad? Transferencia de fondos. Y ahí pues tenemos un ejemplo de cómo la Corte sirve, decía yo, como una especie de árbitro cuando surge conflicto de poderes. En este caso entre el legislativo y el órgano ejecutivo. Bien, vamos a la tarea Exaula. Antes de ir viendo cada una de las preguntas, quiero decirles que a partir de esta presentación voy a pedir que las preguntas que aparezcan consignadas en esta tarea Exaula yo las voy a retomar como una guía y eso va a ir evaluado. Significa que usted me va a resolver la guía en su cuaderno. Tómele fotografías y me los va a mandar a la plataforma. Ahora bien, cuando usted haga el envío de las respectivas fotografías, o si usted quiere mandar un archivo, mande el archivo. Ahí usted es libre de cómo quiere hacerlo. Quiero hacer hincapié en dos situaciones. Número uno, no me las mande cuando usted quiere. Yo voy a señalar una fecha para eso y voy a ser enfático en esa situación. Que si usted me lo manda fuera de la fecha establecida, yo ya no le voy a dar ningún valor a esa guía. Y número dos, no quiero que me vayan a andar copiando trabajos. Es decir, no quiero que usted sepa que alguien X o Y persona hizo la tarea y usted simplemente va con su teléfono, con lo que sea, toma la foto y eso me manda. Yo voy a estar pendiente de los tipos de letras. Así que por favor, trabájeme, sea responsable. Acuérdese que lo importante no es solamente pasar de grado, sino que cuánto usted sabe. Y no vaya pues solo, como decimos en buen salvadoreño, a salir del maíz picado. Entonces le pido responsabilidad en estas guías que voy a estar recibiendo. Repito, yo voy a señalar una fecha para que usted me mande los trabajos respectivos. Entonces la guía, resuélvala en su cuaderno. Tómele la fotografía y eso me va a mandar como la resolución de una guía. Bien, dicho lo anterior, pues procedamos a conocer el contenido de la tarea Exaula de esta fecha. Primera pregunta. En la primera pregunta dice, ¿qué instituciones forman el denominado Ministerio Público y cuáles son sus funciones? Hemos hablado a lo largo de esta presentación de los tres órganos del Estado: órgano ejecutivo, órgano legislativo y órgano judicial. Pero adicional a esos tres entes, existen otras instituciones que están aglutinadas en el Ministerio Público. Entonces yo quiero que usted me investigue los nombres y me diga cuáles son sus funciones o atribuciones para las cuales fueron creadas. Pregunta número 2. En la pregunta 2, usted va a leer el artículo 1 de la Constitución y quiero que usted haga una valoración personal al respecto en cuanto a si el Estado cumple efectivamente lo dispuesto en dicho artículo. Yo quiero que usted me explique ahí si usted considera que el Estado cumple a cabalidad lo prescrito en el artículo 1 o no lo cumple. Quiero que me argumente bien la respuesta. Pregunta número 3. Acá voy a querer que usted investigue los nombres de cada uno de los ministros que forman actualmente el gabinete de gobierno. Vimos que son 16 ministerios o secretarías de Estado. Entonces significa que usted me va a investigar los nombres de los 16 ministros y ministras que forman parte de dicho gabinete. Eso lo puede encontrar perfectamente en internet. Ahí está el nombre del ministerio o secretaría y está el nombre del ministro. Solo es cuestión de ponerse a buscar y anotar en su cuaderno. Prosigamos. Pregunta número 4. Vamos a recurrir nuevamente a lo que es nuestra constitución política. Y voy a querer que hagamos lo mismo que hicimos en la pregunta 2.
voy a querer en esta ocasión que me lea el artículo 126 y que usted me haga una valoración personal sobre si los candidatos a diputados cumplen los requisitos dispuestos en el artículo en cuestión. Léame bien ese artículo 126 y luego pues explíqueme si usted considera que nuestros diputados cumplen a cabalidad los requisitos que se les pide ahí en el artículo 126. Pregunta 5. Otro trabajo de investigación. Quiero que me investigue cuántas y cuáles son las comisiones legislativas en que está organizado el trabajo dentro de la Asamblea en nuestro país. Yo dije que el trabajo legislativo está dividido en comisiones. Vaya al sitio que tiene la Asamblea Legislativa en internet y ahí va a encontrar todas las comisiones junto con su respectivo nombre. Solo es cuestión de que busque también e indague. Y llegamos a la pregunta número 6. Quiero en la pregunta 6 que investigue cuál es el trabajo específico de cada una de las salas en que está organizado el trabajo de la Corte Suprema de Justicia. Vimos que son 4 salas, entonces yo quiero que me diga qué hace una sala, qué hace la otra sala, hasta investigar las 4. Así llegamos al final de otra entrega de mi canal Conexión Educativa Digital. Sinceros agradecimientos para quienes nos siguen en el desarrollo de estos contenidos educativos. Nos estaremos escuchando en próxima ocasión, si Dios lo permite. Saludos para todas y para todos.